Hicimos este anuncio de que hoy nos iban a visitar unos minutitos para charlar con nosotros sobre este cuarto Congreso Internacional Educación e Inclusión desde el Sur, y la tenemos a Eugenia Carrión, una querida amiga de la casa, directora provincial de formación permanente y acompañada en esta ocasión de Norma Rosales, que es la subsecretaria de Planeamiento. Así que bienvenidas a las dos. Hola Rafa, muchas gracias por el espacio, como siempre, es una alegría venir a verte. Y para nosotros un gusto tenerla. Sé que fue un éxito rotundo lo que pasó con este cuarto congreso. Cuéntenos un poquito, Euge, cómo fue. Estamos súper felices, la verdad que es la cuarta edición del Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur. Las dos primeras ediciones se hicieron en formato presencial, organizado por, en ese entonces, el municipio de Río Grande, y bueno, a partir del año pasado lo organizamos de manera provincial, en el contexto de la pandemia, digamos, claro. Así que empezamos a trabajar en un formato distinto que fue la virtualidad, y la verdad es que este año duplicamos la apuesta también en un contexto pandémico que, como te decía yo hace unos minutitos, es muy difícil planificar, y este congreso que tiene un formato distinto a otros, inicia con precongresos que se hacen durante todo el año, esperando este evento de noviembre, que en este caso fue el viernes 5 y el sábado 6 de noviembre. Así que la verdad que muy felices, hemos tenido ponencias de docentes de toda la provincia, de toda la Argentina, de países como Ecuador, México, Estados Unidos, España, bueno, de todos lados, porque bueno, también la virtualidad nos da esas posibilidades, ¿no? Así que muy felices de lo que ocurrió, de tener este espacio en este contexto tan particular también de poder reflexionar sobre las prácticas de enseñanza, sobre la evaluación, sobre qué es lo que implicó, digamos, el contexto de pandemia y cuáles son las cuestiones que nos obligó a poder mirar con más atención. Así que fue una instancia de aprendizaje, la verdad que maravillosa, nosotros muy orgullosos. Y Norma, más que satisfecha con todo esto, y bueno, y con la gente que hacía mención, a ver, contanos un poquitito de aquellos quienes expusieron, y que así para los docentes ha sido una maravilla poder escucharlos y aprender de ellos también en este tiempo, ¿no? Sí, buenos días a todos y a todas. La verdad que este fue un gran congreso con grandes personalidades, como tenemos siempre y como tuvimos desde la primera edición, y este congreso nos convocó personalidades de España y de Francia, que estuvieron todos virtualmente, pero en vivo, y eso es súper importante porque también tenemos que agradecer que nuestros horarios son totalmente diferentes, así que la conferencia inaugural, que estuvo a cargo de Jorge Torres Santomé, que es un pedagogo español que defiende la educación pública como ninguno y que promueve esas políticas educativas que sean igualitarias y de defensa de los derechos de los y las estudiantes y de los y las docentes, que eso es fundamental también, ¿no? Y eran las 11 de la noche allá, o las 12 de la noche, y son catedráticos muy importantes que desinteresadamente, y esto hay que decirlo, cuando fueron convocados no tuvieron ningún problema en aceptar, a pesar de la hora con la que tenían que hablar. Así que iniciamos por supuesto que iniciamos este cuarto congreso, como todos los congresos, con la palabra de nuestra ministra, con Analía Cubino, que es la que nos pone, claro, digamos, la fuerza como para generar estos espacios, que la verdad es mucho esfuerzo, somos muy pocos quizá los que trabajamos en el detrás de la escena, para que esto realmente tuviera el éxito que tuvo. Y lo que te decía de Jorge Torres, cerramos el sábado con François Dubet, que es otro pedagogo francés, muy leído en la formación docente y en todas las carreras de educación, que también fue tarde para ellos y también desinteresadamente colaboró con nosotros para este cierre, que fue espectacular. Bien, educación e inclusión. Ese fue, digamos, es el gran lema, o ese fue el motivo, el propósito de todo esto, ¿no? Y en cuanto a inclusión,
así que nos puedan, yo sé que no nos vamos a estar, es un congreso de 2 días y muchas horas, pero ¿en qué puntualmente ustedes dicen, bueno, en esto se va a avanzar o esto es lo nuevo, esto es lo que vamos a comenzar a incorporar desde nuestro lugar, por ejemplo? Bueno, en principio decirte que quien puso, bueno, todos trabajaron mucho sobre 2 cuestiones, sobre la evaluación y sobre la inclusión de los y las estudiantes en estos nuevos contextos, claro, ¿no? Claro. Con, digamos, trabajando sobre los nuevos y las nuevas estudiantes, sus necesidades, los contextos de desigualdad que esta pandemia nos hizo ver con más claridad, ¿no es cierto? Que por ahí en la presencialidad hay algunas cosas que todavía se mitigan. Bueno, yo les recomiendo, todas las conferencias ya están subidas al canal de YouTube del Ministerio de Educación, que es Aulas Digitales TDF, así que van a poder disfrutarlas, pero específicamente creo que la conferencia de Graciela Frigerio fue específica en relación, se llama Renovar el Aire, y me parece que ella la verdad es que es una gran maestra y con mucha claridad pudo poner en palabras lo que es necesario reflexionar acerca y además poder modificar en las aulas y en las prácticas de enseñanza. Por supuesto, pensando en la inclusión desde distintos lugares, no solamente pensando en la discapacidad, sino pensando en las cuestiones relacionadas con la ESI, pensando también en las posibilidades socioeconómicas, en los espacios, en las políticas educativas, en la interculturalidad, en la visibilización de los y las estudiantes. Creo que, digamos, hay mucho que seguir trabajando y que deconstruir también de prácticas que, bueno, en las que todos nos hemos formado, ¿no es cierto? Y eso que decían, Norma, es muy importante, que todo esto ya quede en el canal de YouTube. O sea, para quienes se lo han perdido, esto va a quedar siempre ahí y lo van a poder verlo y compartirlo también, por supuesto, ¿no? Sí, de hecho se transmitió en vivo por Facebook y ya ahí a la tarde y a la noche había muchas reproducciones y se ha compartido también desde el Facebook del Ministerio de Educación. Pero algo que quería sumar a lo que recién comentaba Eugenia. También tuvimos una gran ponencia en un panel sobre evaluación de Gabriela Dicker, que fue secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Nación hasta hace muy poquito, y realmente ella planteó la importancia que tuvo las definiciones que se tomaron en el Consejo Federal el año pasado, con el apoyo y el aporte y las reflexiones y las definiciones que tomaron todos los ministros y ministras del país. Y esto me parece que no fue un dato menor, porque sumando a lo que Euge decía, que tiene que ver con esta visibilización que la pandemia mostró de situaciones que ya existían, que tiene que ver con la desigualdad en el acceso, lo que se planteó el año pasado y parte de en un plan de evaluación 2021-2022, 2020-2021 y que fue aprobado por el Consejo Federal, apuntaba a no profundizar esas desigualdades, ¿no?, en el acceso. El año pasado y también, en gran parte, nosotros fuimos una de las pocas jurisdicciones que tuvimos presencialidad, semipresencialidad, o como se la denomina a nivel federal, una presencialidad combinada, pero fuimos pocas las provincias que logramos esta semipresencialidad desde el mes de marzo, desde el inicio de clases. Y no es un dato menor para nosotros. Por lo tanto, estas definiciones que se toman en Consejo Federal aportaron no a subsanar, pero sí no sería la palabra académica, pero a apaciguar esas desigualdades o a no reforzar esas desigualdades que ya venían existiendo en la pandemia. Tal cual. Y brevemente, porque ya se nos termina el tiempo, profes, como para cerrar, porque no las voy a dejar ir, sino me tiran ahí una primicia de lo que se viene o en qué están trabajando ya, porque esto no termina y ustedes ya están impulsando otras acciones, así que ¿qué es lo que se viene? Que tenemos
algo para contar? Por supuesto, sí, ya empezamos a trabajar en el 5º Congreso de Educación e Inclusión desde el Sur, que va a ser en formato presencial, en todas sus instancias, desde los precongresos, ya con es difícil trabajar desde las certezas, pero sí con los cuidados necesarios. Y bueno, y la gran temática que nos parece muy importante poner en valor y poner como eje de trabajo es la ESI. Así que el 5º Congreso de Educación e Inclusión desde el Sur va a girar en torno a la ESI. Vamos a incluir en las mesas de experiencia a los y las estudiantes. Así que nos parece muy importante poner en valor y trabajar y reflexionar y seguir pensando en de qué modo incorporar la ESI en las prácticas de enseñanza. Así que estamos muy entusiasmados en ese trabajo. Creo que es muy importante hacer visible este congreso de manera presencial porque todos lo extrañamos. La verdad es que sí. ¿Y sería en el mes de noviembre? Ajá, como siempre, los sí. precongresos son a partir de junio. En pandemia, precongresos los hicimos a partir de agosto, pero en presencialidad son en el primer cuatrimestre, mayo, junio y avanzamos, y luego en noviembre el 5º Congreso. Qué genial. Bueno, felicitaciones, por supuesto, desde Estación del Siglo, muy agradecidos por la presencia de ustedes aquí. Ya vamos a hablar largo y extendido, dijera, ¿cómo es largo y tendido? Decía mi abuela, de todo esto. Es un 5º Congreso que viene muy fuerte. Así que Eugenia Carrión, directora provincial de formación permanente, y Norma Rosales, subsecretaria de planeamiento, un placer haberlas recibido y estuvieron con nosotros aquí en Radio Mañana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias.